El ejército abate a decenas de terroristas en los campos de Alepo, Idlib, Daraa y Quneitra. Al-Jafari destaca que la crisis humanitaria en Siria continuará siempre cuando siga el silencio internacional ante el apoyo de algunos países a los terroristas que azotan el país. Las fuerzas iraquíes eliminan a 27 elementos de Daesh en Anbar, mientras el primer ministro Abadi pronostica el fin del Estado Islámico en Irak en el futuro próximo. Buenas noches y bienvenidos a nuestro boletín informativo del canal Sirio Satelital. Una fuente militar anunció que unidades de las Fuerzas Armadas libraron en la mañana de hoy feroces combates contra las bandas terroristas que se infiltraron en la ciudad de Jisr al-Shughur a través de la frontera con Turquía. La fuente afirmó que durante los enfrentamientos el ejército infligió enormes bajas en las filas de los terroristas. Según la misma fuente, las Fuerzas Armadas se desplegaron con éxito en las afueras de la ciudad para evadir la caída de víctimas inocentes, agregando que las unidades castrenses están reforzando sus posiciones defensivas en los alrededores de la ciudad. A todo ello, la fuente señaló que las fuerzas aéreas arrasaron con un convoy de vehículos de las organizaciones terroristas procedentes de Turquía, así como llevó a cabo varias incursiones en Bashlamun y Ain Barda, en las que destruyó a decenas de vehículos junto a los terroristas que iban en los mismos. Entre tanto, en la provincia de Alepo, el ejército atacó centros de concentración de los terroristas en las afueras de la estación térmica Kastal Mashut, el casco viejo de la ciudad, Bestan el-Qasr, Bestan el-Basha y el-Leramun. El operativo resultó con la muerte de decenas de terroristas y la destrucción de sus pertrechos bélicos. A todo ello fueron eliminados terroristas en Hamadaniya, Samadaniya Gharbiya y Mashara en la campiña de la provincia de Quneitra. De igual modo, fueron destruidos 2 coches equipados con ametralladoras y allanados refugios de las organizaciones terroristas en la campiña de Hama. En la campiña norteña de la provincia de Suaida, los grupos de defensa popular tendieron una emboscada en la que lograron eliminar a terroristas que intentaban infiltrarse desde el campo oriental de Daraa hacia la zona semidéstrica de Al-Badia para trasladar armas a las terroristas. Los efectivos de las fuerzas populares, además de liquidar a los terroristas, se apoderaron de una gran cantidad de armas y municiones que estaban en su posesión. El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, Dr. Bashar al-Jafari, afirmó que algunos países explotan el caso humanitario en Siria al servicio de agentes injerencistas en Siria. Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación humanitaria en Siria, al-Jafari subrayó que no se puede hablar de un fin de la crisis humanitaria en el país mientras se mantenga el silencio sobre el uso de algunos estados a su territorio como base y punto de partida para los terroristas que entran en Siria y recurrir al uso del terrorismo como una herramienta para alcanzar sus propias agendas políticas y la falta de fe en la solución política en Siria a través del diálogo entre los propios sirios y continuar así imponiendo sanciones inhumanas contra el pueblo sirio.
El embajador sirio ante la ONU aludió de que el escenario humanitario es doloroso y que el escenario político es más doloroso todavía aún y mucho más grave porque prolonga el sufrimiento, señalando de declaración presidencial que hizo hincapié en la soberanía y en la integridad territorial de Siria es violado a toda hora por Estados miembros del Consejo de Seguridad que estuvieron de acuerdo con esta declaración. Al-Jafari señaló de que algunos países arman la guerra a miles de kilómetros de sus países bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo al tiempo que nos niegan el derecho a luchar contra el terrorismo en el país y los terroristas transfronterizos llegan a ser inocentes civiles según su opinión. Jafari subrayó de que el gobierno sirio, partiendo de sus deberes, lucha contra los grupos armados terroristas y trabajan para evitar su expansión a nuevas áreas y crear crisis más humanitaria. Al-Jafari dijo de que algunas partes están trabajando desde el inicio de la crisis en Siria para la creación de una crisis de desplazamiento con el fin de utilizarla como presión política, extorsión financieros y de justificación de intervención, señalando de que los casos de desplazamientos surgieron en la zona que entraron los terroristas y por lo tanto la solución es detener el terrorismo. Asimismo, el doctor Al-Jafari respondió al representante de Turquía en el Consejo de Seguridad y expuso documentos turcos que expusieron el rol terrorista de Turquía, lo que hizo tambalear al embajador turco. Los miembros de la delegación francesa que visita Siria manifestaron su solidaridad y apoyo al pueblo y gobierno sirios de cara al terrorismo internacional y sistemático que azota el país. Los integrantes de la delegación durante su visita a la ciudad de Mharda, en la provincia central de Hama, ofrecieron disculpas por lo que difunden los medios de comunicación franceses manipulando la realidad de los hechos en Siria y difundiendo noticias infundadas, así como invitaron a extender los puentes de amistad entre los pueblos de Francia y Siria. Por su parte, el gobernador de Hama, Ghassan Khalaf, afirmó la importancia de la visita de la delegación francesa en romper el bloqueo ficticio impuesto por el gobierno francés sobre lo que ocurre en Siria, señalando que la insistencia de los miembros de la delegación en visitar a Siria refleja el desacuerdo existente entre el pueblo francés y su gobierno. El ex fiscal general de Turquía, Gültekin Avcı, anunció que enfrenta acusaciones relacionadas con el terrorismo y posiblemente sea sentenciado a cadena perpetua. Avcı dijo que sufre de la acusación que forma parte de una banda vinculada al terrorismo, así como por intentar conspirar contra el gobierno turco y por difundir grabaciones que revelan la implicación de Erdogan en casos de corrupción. Por otra parte, el presidente del partido turco Patria, Dogo Birençik, afirmó que el gobierno turco es el que exporta el terrorismo a Siria. Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso, dijo que el Kremlin no considera la participación del presidente Putin en la ceremonia de la conmemoración de las masacres de los armenios como una excusa para una reacción negativa de Turquía. Peskov dijo que Armenia es un socio importante para Rusia y un miembro de la Unión Económica Euroasiática, y además de que un gran número de armenios viven en Rusia. Y hay profundas raíces históricas que unen Moscú y Ereván, subrayando que es natural que Putin asista a una ceremonia para conmemorar el acontecimiento histórico en Ereván y que es muy importante leer su discurso cuidadosamente. Las Fuerzas Armadas iraquíes realizaron una operación militar en la localidad de Asofía, en la provincia de Al-Anbar, al oeste de Irak, en la que exterminaron a 27 terroristas de Daesh. En este marco, la red de información iraquí informó que el Comando de Operaciones Especiales en el Anbar continúa sus operaciones precisas para despojar la ciudad de Al-Ramadi de los terroristas y garantizar las vías cercanas a la misma, señalando que se han alcanzado significativos logros en este contexto. Por otra parte, el primer ministro iraquí Haidar al-Abadi afirmó la pronta exterminación de las bandas de la organización terrorista de Daesh en Irak, después de la disminución del número de sus miembros y su derrota en varios frentes.
aclarando a la vez que el desplazamiento de los habitantes de Anbar es un acto provocativo e injustificado y que cientos de familias regresaron a sus hogares en Ramadi. En Yemen, una fuente local informó que los ataques llevados a cabo por los aviones de guerra saudíes contra el pueblo yemení de Raqab, situado en la provincia de Taz, han provocado la muerte de 8 yemenitas y lesiones a otros. Según una fuente de seguridad en Adén, los aviones bélicos saudíes intensificaron sus bombardeos contra varias zonas en la provincia de Abin, señalando que varios edificios gubernamentales han sido blanco de continuos ataques aéreos y navales. En Líbano, el ejército bombardeó en la madrugada de hoy las posiciones y concentraciones de los terroristas en las laderas de Ras Balbak para limitar sus movilizaciones e impedir que se infiltren en la zona bajo control del ejército. La Agencia Nacional Libanesa de Información aclaró que el ejército frustró movilizaciones de los grupos terroristas bombardeando con artillería sus posiciones en la cordillera este, en las laderas de Ersal, en la zona del Bekaa. A todo ello, varios armados atacaron con una granada una posición del ejército en la entrada del campamento de Ain el-Hilwa sin causar víctimas. Mientras los efectivos libaneses lograron detener a 4 buscados en Akkar causados de cometer actos terroristas y de participar en varios ataques contra el ejército. Finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. El ejército abate a decenas de terroristas en los campos de Aleppo, Idlib, Daraa y Quneitra. El Jafari destaca que la crisis humanitaria en Siria continuará siempre y cuando siga el silencio internacional ante el apoyo de algunos países a los terroristas que azotan a Siria. Las fuerzas iraquíes eliminan a 27 elementos de Daesh en el Anbar, mientras el primer ministro Abadi pronostica el fin del Estado Islámico en Irak en el futuro próximo. Amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y que tengan muy buena noche.